Me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo vivo con el gozo y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo vale más que el diablo, vale más que el oro. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Un Cristo vivo vale más que el diablo, vale más que el oro. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Aleluya. Así es, gloria al Señor. El único que nos puede hacer y sentir feliz es nuestro amado Cristo Jesús, porque Él pagó el precio para nuestro gozo, ¿cierto? Y para nuestra felicidad eterna en Él. Aleluya. Bienvenida, preciosa miel del Señor, a este consejo para vida eterna. Bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. Para Él siempre sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Amados, la palabra del Señor que nos ha regalado hoy para su consejo de vida eterna, gloria al Señor, lo vamos a estar basando en Romanos 9, verso 1 y 2, gloria a su nombre, y lo vamos a estar llamando aprendiendo a renunciar a todo lo que Dios me ha dicho que no haga. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a leer Romanos 9, 1 y 2, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Oremos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. A ti Señor honramos tu presencia en todo tiempo, Señor. Y a ti clamamos, Señor, para que seas tú siempre, dulce Espíritu de Dios, tratando con nuestros corazones a través de tu preciosa palabra, Señor, que es la única, Señor, que nos puede ayudar a permanecer firmes, Señor, hasta la meta final. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos hables, que nos confrontes como siempre lo sabes hacer, Señor, y que nos ayudes, nos auxilies, Señor, para permanecer en tu regozo, en tu regazo, Padre, en todo tiempo. También, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo reconozco, Padre, que simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, Señor, y que el único honorable aquí eres tú, Padre. A ti siempre sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a aprender a seguir escuchando la voz del Señor, amén, que nos habla en todo tiempo, para que nosotros, como siervos del Señor, como discípulos de Cristo, estemos en todo tiempo, amados, y más en esos tiempos, ¿cierto? Que estamos, la iglesia del Señor, confrontando principios de dolores, amén, estemos más apercibidos como las vírgenes sensatas, aleluya. Así que, amados, este consejo para vida eterna, apreciémoslos con el corazón y abracémoslo con el espíritu, amén, porque Dios siempre tiene algo hermoso que decirnos o recordarnos, amén. A Él siempre sea todo el honor y la gloria. Miremos qué nos dice el apóstol Pablo, amados, aquí en Romanos 9, 1, 2. Él está aquí hablando sobre una verdad. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él estaba aquí, amados, hablándole a aquella mies del Señor de ese tiempo y también a nosotros, porque la palabra de Dios es para siempre, ¿cierto? Él predicó la verdad a conciencia, ¿cierto? Lo que él hablaba, él lo vivía, dirigido por el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, que con certeza él lo decía, que él daría testimonio de él. O sea, este varón nos está recordando que al predicar la palabra de Dios debemos hacerlo de una manera honesta, porque la palabra de Dios es la que va a libertar a los cautivos, ¿cierto? Y el Señor necesita atalayas que la hablen a conciencia, dirigidos por el Espíritu Santo. Dice en el verso 2, que tengo grande tristeza
y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué nos querría decir aquí este siervo, el apóstol Pablo? Él veía, amados, lo espiritual. Él veía lo espiritual que le fue revelado, ¿cierto? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Él veía ahora de una manera diferente a como él veía antes, cuando él perseguía a la iglesia del Señor. ¿Recuerdan cuando él era Saulo de Tarso? Entonces, amados, él aprendió a ver en el Espíritu. Él aprendió a crecer en el Espíritu, ¿cierto? Y ya no lo movió nada ni nadie de su fe en Cristo Jesús. También, esto también, él lo aprendió para aprender a morir, ¿cierto? En la carne y al mismo tiempo dejar todo por Cristo Jesús. Recordemos que él tenía que confrontar muy fuerte, ¿cierto? A la raza judía, a sus hermanos, ¿cierto? Y que él tuvo que tomar una decisión muy crucial, muy crucial. Por eso él aquí se expresa: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, amados? Porque él aprendió a seguirse dejando guiar por el Espíritu Santo y a pertenecer al grupo de las vírgenes sensatas, ¿cierto? ¿Por qué, amados? Porque él era un siervo que, a pesar de que en un tiempo vivió como ciego por la religiosidad, el Señor lo escogió para hacer un trabajo muy especial, ¿cierto? El cual él debió pagar el precio. Cuando el Señor me daba este título, amados, aprendiendo a renunciar a todo lo que Dios me dijo que no haga, entendí, amados, que el Señor nos recalca en todo tiempo a la iglesia del Señor, a los que hemos creído en el Señor, a que tenemos que vivir en obediencia. Recordemos lo que dice el libro de Deuteronomio, ¿cierto? 28. El Señor allí nos habla sobre las consecuencias de la obediencia al Señor y las consecuencias a la desobediencia al Señor. Así que usted y yo tenemos que apreciar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios nos llama a hacer cosas, a dejar cosas que a Él completamente le desagradan, a dejar de hacer esas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si leemos Filipenses 3:8, amados, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, amados, este varón definitivamente era un varón de fe, porque decir y exclamar: dejo todo, todo lo dejo, todo lo considero como pérdida, como basura, dice, ¿cierto? Para ganar a Cristo. Eso nos da a entender a usted y a mí, como iglesia del Señor, amados, que no nos apeguemos a las cosas terrenales, ¿cierto? Por ejemplo, como dice Mateo 13:44, recuerdan que allí habla sobre el tesoro escondido. El tesoro escondido, que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido de aquel varón que encontró un lugar y descubrió que había un gran tesoro. Y él se fue y vendió todo y fue a comprar ese terreno, ese lugar, porque él sabía que ese era un verdadero tesoro. Así es el reino de los cielos, amados. Y Pablo lo entendió. Pablo entendió que era mejor tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso, más adelante, el Señor lo ayuda a él. Y solamente esa ayuda puede venir a través del Espíritu Santo. Ahora, es lo mismo para nosotros, la iglesia del Señor, la que estamos aquí, perseverando y alistándonos cada día más con el Señor. Llega un punto en nuestra vida, amados, que tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Tal vez a veces la tomamos cuando recién nos convertimos o venimos a los pies de Cristo y creemos en el Señor, pero venimos todavía pues con muchas debilidades humanamente, ¿cierto? Con muchas cosas que hemos aprendido.
pero el Señor nos ayuda a desaprenderlas, ¿cierto? Solamente a través de nosotros también disponer el corazón. Entonces yo he traído 3 planos o enfoques de 3 planos como hijos de Dios. Por ejemplo, este punto en la vida en que nosotros tenemos que tomar una decisión puede ser el primero: hago las cosas que yo quiero hacer o las creo hacer de la manera que me conviene, que debo hacerlas. Puede ser muchas veces instruidos por la cultura en la cual nosotros crecemos, ¿cierto? El segundo plano que traje es, por ejemplo, hago lo que otros hacen o dicen que está bien yo hacer. Como por ejemplo pueden ser consejos, entre comillas, que me pueda decir la cultura, ¿cierto? Tal vez pueda, lo pueda yo hacer de pronto para no ser excluido de un grupo, aún de la misma familia, ¿cierto? Tal vez de amigos, tal vez de colegas de trabajo, tal vez de la empresa, ¿cierto? Tal vez del empleo también, o tal vez muchas veces de una religión o doctrina. Entonces a veces podemos llegar a caer en ese ciclo, ¿cierto? En ese ciclo, sí. Ahora, pero hay un tercer plano, un tercer enfoque que quiero que miremos como iglesia del Señor. Hago lo que la Biblia me dice que haga. Pero recordemos que también aquí tenemos que tener algo muy importante: dirigidos por el Espíritu Santo. Porque también hay muchas sectas, ¿cierto?, que usan la Biblia o la palabra de Dios, pero a la manera de ellos y no a la manera que el Señor quiere que sea expuesta para las almas, no estar tal vez cayendo en un adoctrinamiento, ¿cierto? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta: el Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente, en la vida del nuevo discípulo de Cristo y del verdadero discípulo de Cristo, porque él va a permanecer y se va a dejar moldear como Pablo, por ejemplo, lo hizo, ¿cierto? Entonces, amados, es tener en cuenta que tenemos que aprender a dejar que el Señor, el Todopoderoso que nos ha llamado, nos deje guiar de Él. O sea, nuestra alma se deje guiar de Él, ¿cierto? Y la única manera, amado, es clamando al Señor que nos ayude a examinar nuestros caminos que estamos llevando delante de Él. Y es la única manera que lo vamos a poder lograr. Entonces yo les traigo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, un adolescente o una persona nueva en el Señor, ¿habrá algo que le cause más dolor a esta persona cuando recién se convierte al Señor? Por ejemplo, si toda su familia no es cristiana, no es conocedora de Cristo, o lo conocen a su manera religiosa, hay algo más doloroso para un nuevo creyente muchas veces, amados, es como ese rechazo de su familia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que a veces las personas reaccionan de manera negativa porque tienen una idea en su mente de que ser cristiano es tal vez ser aburrido, o tal vez ser monótono, o tal vez ser, no sé, enfocado de una doctrina. Entonces lo toman de esa manera y lastimosamente rechazan, ¿cierto? Rechazan todos los intentos que tú le puedas presentar, porque ya tú fuiste rescatado, ¿cierto? Ahora tú estás tratando de hablar a tu familia, pero ellos rechazan todos los intentos que nosotros le podamos presentar de el amor de Cristo, ¿cierto? Entonces podemos encontrarnos con este tipo de ejemplos, ¿cierto?, cuando estamos intentando presentar a nuestro Cristo, por el cual hemos ya tomado la decisión de seguirlo. Entonces, muchas veces esos padres o esta familia van a encontrar que es una pésima noticia la que están recibiendo, ¿cierto? Es una pésima noticia, pues, darse cuenta que su hijo o su hija o su nieto o el que sea de su familia les está entregando una noticia de que se hicieron cristianos. Esto mismo, amados, que estaba confrontando el apóstol Pablo cuando vivía en su cultura, cuando vivía con sus hermanos los judíos, ¿cierto? Él confrontó este mismo dolor, este mismo rechazo. Y yo sé que aquellos que lo hemos vivido podemos entender esta expresión que Pablo hacía. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque él había entendido este vocabulario espiritual
que solamente el Señor se lo puede haber revelado, ¿cierto? Y que Él estaba tratando de dárselo a sus hermanos, a ellos, pero ellos no entendían. Lo contrario, lo rechazaban y lo perseguían. Entonces, usted y yo, amados, tenemos que tener en cuenta algo. A pesar de que hayan rechazos, ¿cierto?, de entes externas, tenemos que aprender a renunciar a todo lo que el Señor me dice que deje. Muchas veces tenemos que dejar, porque aún la palabra de Dios lo declara. Dejaremos todo por Cristo. Ahora enfoquémoslos en este plano. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Cristo? Tal vez para una persona que se confronta con esto al principio de su llamado, ¿cierto?, a ser hijo de Dios. Tal vez si la persona tiene un carácter de pronto fuerte, un carácter decidido, esta persona pues simplemente va a decir, bueno, pues sigo, aunque me excluyan, yo sigo firme, yo sigo adelante, ¿cierto? Tal vez otros van a decir, no, pues me están rechazando, me están tal vez excluyendo, como que tuviera una infección contagiosa, como que vaya, pásese por allá tal vez, no sé, un tiempo apartado de la sociedad y cuando lo reflexiones, pues entonces vuelva. Entonces tal vez hay almas que tal vez pueden ser débiles y dejen a Cristo porque no quiere perder su familia o lo que sea. Por eso la palabra de Dios es tan clara para nosotros como hijos de Dios y para tenerlo como un consejo para vida eterna, que tenemos que aprender a renunciar a todo lo que Dios me dijo que no haga. Y es, por ejemplo, amados, cambiar a Cristo o cambiar a Dios por cosas que se nos van a presentar en el camino. Tenemos que tomar decisiones. Hay testimonios que hay almas que han tenido que renunciar. Unos, por ejemplo, a sus trabajos, cambiar de trabajo, porque el trabajo que hacen, pues completamente es deshonroso para Dios y lo tienen que hacer y lo hacen, porque tomaron la decisión, tuvieron ese carácter, ¿cierto? Y que el Señor les siguió ayudando, ¿cierto? Para ser más fieles al Señor. Entonces, amados, cuando usted toma el plano número 3 que tomé aquí como enfoque, hago mejor lo que la Biblia me dice que haga, guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Usted va a encontrar que así Pablo hizo. Pablo lo decidió y Pablo lo hizo. Tomó la decisión y no le importó ir contra viento y marea y él lo hizo. Entonces, usted, por ejemplo, yo le aconsejo que pueda leer el capítulo del mismo Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, pero también que lo lea junto con el libro de Filipenses, el capítulo 4, o preferiblemente todo el capítulo. Simplemente tiene 4 capítulos el libro de Filipenses, ¿cierto? Pero entonces usted lo va a leer en conjunto para que usted entienda un poco más lo que Pablo aquí nos está queriendo hablar a la iglesia del Señor para este consejo de vida eterna, amados, que es aprender a renunciar a todo lo que Dios me dice que no haga, es decir, a obedecerlo a Él primero, antes que a mí mismo o antes que a otra fuente, ¿cierto? Entonces, amados, la exhortación para hoy que el Señor nos hace es que como iglesia del Señor tenemos que aprender a seguir creciendo en la fe del Señor. Y habrá momentos en que nosotros nos tenemos que cuidar de ciertos peligros inminentes, que es el que nos quiera cambiar la fe en Cristo Jesús, que ya una vez tomamos la decisión, ¿sí? Y permanecer en la fe en Cristo Jesús para que nosotros podamos ser salvos. No dejar que nuestra fe se mueva. Nuestra roca tiene que ser Jesucristo en todo tiempo. Y Él es el que nos va a ayudar a aprender a vivir para Él, como por ejemplo la iglesia de Filipenses. Por ejemplo, Pablo la veía como sus amigos, porque a pesar de que ellos eran imperfectos, la iglesia de Filipenses, ellos eran fieles a lo que Pablo les enseñaba de permanecer en la fe en Jesucristo, y aún Pablo les advertía que no se fueran a dejar convencer nuevamente de
la cultura del judaísmo, porque ellos pues habían salido de allí, ¿cierto? Y no quería Pablo que se fueran a dejar convencer, y por eso Pablo les insistía. Cuando Pablo fue abriendo ciertas iglesias, como los colosenses también, él les hablaba que no fueran a volver atrás de lo que ya habían creído. Entonces el Señor también nos habla a través de Pablo a esta hora, a usted y a mí, que nos hemos decidido por Cristo, que no vayamos a volver atrás. Que una vez hemos decidido por el Señor, continuemos en nuestra fe por Cristo. Pero también en nuestra vida personal e íntima, ya no mirando lo externo, sino lo mismo, nosotros mismos, lo interno, lo personal, tenemos que aprender a renunciar a cosas que Dios me ha dicho que no haga. Entonces allí es donde yo le invito a que haga una lista muy personal y le pida al Espíritu Santo que le muestre qué cosas todavía en usted están viviendo del hombre viejo, que todavía le están llamando a desobedecer a Dios, ¿cierto? Y que esas cosas se las ponga en la presencia del Señor, ore por ellas, clame por ellas para que el Señor le ayude, porque lastimosamente, sí, hay que reconocerlo. Hay almas que están batallando todavía con cosas que, a pesar de que vienen caminando hace años con el Señor, todavía batallan con cosas que a veces quiere que tú vuelvas atrás. Entonces es importante aprender a renunciar a todo lo que Dios me dice que no haga. Y mejor perseverar en la palabra de Dios, amados, y leerla, pero también vivirla, como Pablo nos está dando el buen consejo. Miremos lo que dice, por ejemplo, el libro de el mismo Efesios 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante, ¿cierto? Como toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta el alma y el espíritu, porque el Señor ama nuestra alma y el espíritu va ligado con el alma, ¿cierto? Mientras estamos aquí en la tierra, pues todavía hay esa conexión más firme, más profunda. Y dice que también ella penetra los tuétanos y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, amados. Entonces es tan importante clamarle a Dios a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que nos siga mostrando qué cosas hacen que usted y yo todavía estemos siendo tentados a fallarle a Dios, para seguir permaneciendo para vida eterna al lado de Cristo Jesús. Porque no hay cosa creada, amados, que nosotros no podamos ocultar delante de Dios. Porque todas las cosas delante de su presencia, delante del Señor, amados, pues son desnudas, abiertas a los ojos del Señor, ¿cierto? Y a Él le tenemos que dar cuentas. Entonces, es bien importante este consejo para vida eterna, amados, que usted y yo lo apreciemos con el corazón para permanecer. Miremos lo que dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El Señor, a través de el apóstol Pablo, nos está diciendo a usted también y a mí, el anhelo del corazón de Dios y la oración de nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro amado Jesús, es que usted y yo permanezcamos, pero para salvación. Permanecer para salvación, amados, es también aprender, amados, a vivir en las promesas del Señor, ¿cierto? Y aprender también a entender que si usted ya es hijo de Dios, un discípulo de Cristo que está permaneciendo con Cristo, usted viene siendo de la descendencia de Abraham. ¿Por qué, amados? Porque recordemos que Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Ismael e Isaac. Y Isaac, si usted cree en Jesús, lo ha tomado en serio en su vida, lo ha confesado y lo ama, lo está siguiendo y lo sigue con todo su corazón, usted viene siendo de esa descendencia directa de parte del Señor. Mientras aquellos que están extraviados, ¿cierto? Como son los de los hijos de Ismael, la descendencia de Ismael, ellos están excluidos y ellos están enfocados lastimosamente, en su profeta de ellos, que es Mohammed. Y al mismo tiempo rechazan a Cristo como el Hijo de Dios y no creen que Dios tuvo un hijo o que Dios se hizo hombre, ¿cierto? O sea, ellos tienen su mente entenebrecida y no entienden, no captan, pero también algunos de ellos ya se han convertido a Cristo Jesús y pues es una victoria para el Señor. Entonces, amados, este consejo para vida eterna simplemente es recordándonos el Señor en todo tiempo, que permanezcamos a su lado como fieles discípulos de Cristo y
que no vayamos a volver atrás, amén. Que sigamos haciendo una examinación de nuestros caminos, amén. Bueno, gloria al Señor. Ahora quiero decirles algo muy lindo que el Señor me ha enseñado en lo espiritual. El Señor, por ejemplo, hemos aprendido en la cultura en la que hemos crecido, por ejemplo, que el color verde es el color de la esperanza, ¿cierto? Y pues sí, es así porque en las estaciones normalmente de las épocas, después de un invierno, donde pues, usted vive en un lugar donde cae nieve, después de un invierno fuerte y todo, usted lo que anhela es ver vegetación verde y todas esas cosas, entonces usted por eso le llaman el color de la esperanza. Pero en el reino espiritual, el Señor me ha enseñado que el color verde significa misericordia. Y el Señor me lo enseñó a través de un sueño en el Señor espiritual, donde Él se me presentó en ese sueño como Dios Hijo y sus ojos eran color verde. Y usted se podía perder en ese color verde. Allá usted se iba ahí y usted podía nadar en ese color verde y su color verde de Jesús, porque era Dios Hijo, representado allí en esos ojos verdes. El Señor me dijo misericordia. Eso significa el color verde para Dios en el área espiritual, como el Señor me la enseñó. Misericordia. Y también luego en otro sueño me enseñó el color azul y me dijo, era un azul cristalino, como el cielo, como un azul clarito, como el cielo, como cuando el mar. Pero el Señor aquí me mostró fue el mar y me decía, el azul nos han enseñado que el color rojo es del amor, ¿cierto? En el espíritu el Señor me enseñó que el azul significa amor, para Dios significa amor, y Él me representaba, me presentaba en el sueño Dios Padre, y sus ojos eran azules como el agua cristalina del mar, y lo representaba con el mar porque, amados, a pesar de que la ciencia ha aumentado, nosotros vemos que nadie ha podido descubrir cuán es la profundidad del mar, así que así, nadie sabe cuál profundo es ese amor que Dios siente por la humanidad, ¿cierto? Entonces, por eso Él me lo representaba de esa manera. Y pues la gloria es para Dios, amados, porque el Señor sigue hablando y diciendo cosas a sus hijos, ¿cierto? Como lo declara la palabra de Dios, que en los postreros tiempos Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y también, como dice Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos, el Señor lo iba a traer en revelaciones porque Él nos ama y quiere pues un pueblo que aprenda también a conocerlo a Él, ¿cierto? Y solamente esos son designios de Él que lo saca a la luz de acuerdo a su voluntad. Y pues la gloria es para Él porque Él es bueno y misericordioso y nos ama con amor eterno. Amén. Entonces eso les quería enseñar sobre sobre esos dos colores que el Señor me enseñó. Y también en el siguiente video les voy a hablar algo más sobre lo mismo, o sea, bueno, no sobre lo mismo exactamente, pero sí tiene que ver con nuestro Dios Padre y nuestro Dios Hijo. Amén. Entonces, toda la gloria sea para Dios, amada mía del Señor. Deseo en el Señor que siga perseverando, que siga fiel, que siga valiente, que no tome en poco los consejos que el Señor nos entrega a través de este humilde canal para vida eterna. Y que se sienta bendecido también, porque yo pues recuerdo cuando el Señor me mandó a hacer este trabajo por su gran amor y misericordia, que Él iba a estar obrando y que este iba a ser un canal también de bendición para muchos. Y pues yo lo estoy viendo y sé que vienen cosas mucho mejores porque Él ya las ha hablado, Él me las ha dicho y yo lo estoy viendo poco a poco. Y poco a poco veré la confirmación de lo que Él me ha hablado, y la gloria es para Dios porque nos ama, amados, y pues sigamos creyendo en el Señor, sigamos confiando en el Señor, y sobre todo, amados, sigamos dejándonos sorprender por el Señor, porque Él es un Dios de sorpresas. Amén. Entonces, hermanos, pasen un feliz fin de semana, que Dios los acompañe. Hoy estamos a septiembre 9 y con la ayuda del Señor, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos en el video del lunes. Amén. Que ya seríamos 12 de septiembre, ¿cierto? Bueno, Dios me los bendiga, que la paz del Señor repose sobre esos corazones, amados, y sobre esas mentes. Amén. Shalom, amados. Dios los bendiga.